Que Dios te bendiga grandemente. En verdad es un privilegio, un honor. El día de hoy, bajo la lupa de la verdad, que es la Biblia, te he traído un tema muy interesante, muy común y a veces, bueno, cuando vas a un lugar y conocen a tu familia, ya sea un amigo lejano y que lo ves o dejaste de ver a pariente, te preguntan, ¿no? ¿Cómo está tu casa? Otros te preguntan, ¿cómo está tu familia? Y otros también te dicen, ¿y cómo está tu hogar? Pensamos que el significado de estas tres palabras son iguales, pero realmente no es así. Eh, el tema del día de hoy es el fogón que une generaciones. Ese es el título. Así que vamos a desglosar primero el significado de lo que es casa. Casa es el edificio, es la vivienda, la estructura donde vive una familia. Ojo, ya sea de material noble, ya sea de concretos, o también sencillamente de madera, o de otro tipo de material. Es el edificio o la vivienda, ya sea una vivienda grande o ya sea una vivienda chica, es eso que llamamos casa. Ahora, lo que es familia. Familia es basado a la línea sanguínea que nosotros tenemos. Nuestra esposa, nuestros hijos, si tenemos nietos, nuestros nietos, si tenemos bisnietos, nuestros bisnietos, si tenemos padres, nuestros padres, si tenemos tíos, nuestros tíos. Bueno, todo lo que se refiere a nuestros parientes. Esta es familia. En la antigüedad, en tiempos de Israel, le llamaban tribus, los clanes familiares, y otras culturas lo llamaban de otra forma, pero vemos en tiempo de José, cuando José fue llevado a Egipto y fue vendido y pasó una infinidad de cosas, pero a la final de las pruebas Dios lo levanta como segundo de Faraón y vemos un periodo de vacas gordas, o sea, tiempo de abundancia, y otro periodo de escasez, donde administra con sabiduría de lo alto de Dios a que le da a José, y no solamente hace bienestar a Egipto, sino a toda la tierra, a todas las familias de la tierra. Y en eso viene su familia, sus parientes, sus hermanos, aquellas personas que lo habían vendido, porque eran familia nomás. Y pasa una serie de cosas. A la final él se revela como su hermano, al que habían vendido. Manda a llamar, pregunta por su papá si estaba vivo, porque eran muchos años que había pasado esto. Esta historia está en Génesis, lo vas a encontrar. Pero cuando manda a llamar a su padre y su padre viene, mira, Génesis capítulo 46, 27. Mira lo que dice. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70 personas. Entre ellos estaban Jacob, que ya estaba anciano, sus hijos, estaban sus nietos, estaban sus nueras. Bueno, y vemos que José y sus hijos también. Fueron 70 y vivieron en la tierra de Gosén, en la mejor tierra que estaba en Egipto, porque Faraón así lo había dicho y le había dado este privilegio a José, porque José había sencillamente bendecido a toda esa nación. Vemos que ya es el concepto familiar, en la línea familiar. Y vemos cómo se comportaron esa línea familiar. Ahora, el concepto de hogar. Recordemos que el título de nuestra enseñanza el día de hoy es el fogón que une generaciones. Hogar viene del latín, que significa fogón, que significa, mira, fogón, hoguera, fogata. El fogón, cuando estaba en las casas, ahora vamos a hablar todo un contraste tremendo.
Ahora vamos a entrar al meollo del asunto, a lo que hemos venido definiendo. Hogar es sencillamente es el fogón que calentaba en la casa. Ves una casa con chimenea y cuando hay un invierno, sencillamente antiguamente no había calefacción, ahora sí lo hay, y el invierno en estos países sobre todo es más, ¿cómo se puede? Es un poco más fuerte que en los países americanos de donde yo vengo, que es Perú. Y acá ingresan las calefacciones, ya sea gas, ya sea electricidad. Pero antiguamente no era así. Antiguamente, para que ellos tengan ese calor, para que el frío no los dañara, no los enfermara y tampoco los matara de frío, porque muchos morían de hipotermia, de frío, vas a darte cuenta que ellos hacían fogones. Mira, recuerda que esta palabra viene del latín. Hacían su fogón dentro de la casa, las chimeneas, o si no habían chimeneas, sencillamente hacían especie de, ponían leñas y se formaba un fuego. En el Perú le llaman fogata, ¿no? Aquí le llaman fogón. Sencillamente hacían esto. ¿Y qué hacía? ¿Para qué servía el fogón? Mira, no solamente servía para calentarse, o sea, para que uno no sufra el frío intenso que había, sino también servía este fogón para cocinar sus alimentos. Cocinaban sus alimentos. Y al cocinar sus alimentos, no solamente cocinaban sus alimentos, contaban historias, compartían unos con otros. Cómo inició las familias, historias familiares, hablaban de los abuelos, de los tatarabuelos, se pasaba historia tras historia, principios y valores. También cantaban en medio de este fogón. No solamente cocinaban, no solamente se calentaban, no solo... Es increíble ver el significado de lo que es hogar. Ahora, mira, la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Mira lo que dice, es interesante lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mira, ojo, pestaña, ceja y oreja. Como te digo, ese fogón les calentaba, los protegía del frío. También cocinaban sus alimentos, también contaban sus historias, también se enseñaban la riqueza de vivir, de ser familia, de amarse unos con otros. En verdad, a mí me causó emocionalmente me llenó, porque cuando yo era niño, pasé pruebas económicas muy fuertes. En 1986, el 5 de abril, se incendió mi casa. Se quemó todo lo que había. Y, y al día siguiente, bueno, cuando nos rescataron de la muerte, no teníamos nada nosotros. Sencillamente yo tenía 5 años, me acuerdo yo. Fue algo terrible, devastador para mis padres. Mis padres se fue al alcohol. Mi madre no se levantó rápido, estaba muy triste porque sencillamente
su dinero que guardaba en el colchón, porque antiguamente así lo hacían en mi país. No creían mucho en los bancos, aunque había. Se les quemó de la noche a la mañana, pasamos a carecer económicamente. Porque en aquel entonces no es que teníamos mucho, pero teníamos para vivir por lo menos el día a día, ¿no? Mi mamá era comerciante, tenía puestos de negocio y aún así no se levantó, la depresión le ganó y perdió los puestos de negocio que tenía. Pero me acuerdo muy bien que nosotros íbamos a buscar patatas, acá le llaman patatas, en el Perú le llaman papas. Buscábamos leña y en la leña, en las noches, me acuerdo, 5 hermanos, porque el sexto siempre no paraba con nosotros. 5 hermanos, poníamos leña, poníamos una olla y poníamos las papas que conseguíamos del mercado. Que conseguíamos porque no teníamos ni cómo comprar, solamente como mis padres trabajaban en el mercado y eran conocidos, le decíamos a sus amigos que nos regalaran algo y nos regalaban papas. Mira, sancochábamos las papas, hacían una especie de ají que allá le llaman cachaquito, que era especie de cebollitas, un poquito de ají, no tan picante porque éramos niños, y algunos detalles que preparaba mi mamá esperando la papa, que, que se sancochara, pero en medio de esa fogata compartíamos historias. Compartíamos historias que teníamos nosotros. Aún era corta la vida, pero me acuerdo cómo mi mamá contaba sus historias, sus aventuras, cómo llegó a la capital, mi papá igual, y mis hermanos también contaban sus historias, yo cantaba algunas cosas, escuchaba, y esto duró un poco de tiempo también, porque ya cuando empezamos a recuperarnos, que fue no un año, sino 2 años, solíamos hacer esto, ya no con leña, sino ya nos poníamos a conversar en las noches, sancochábamos papas y nos poníamos en medio de la sala a compartir, porque de niño habíamos aprendido esto con el fogón, habíamos hecho una fogatita que era nuestra cocina y compartíamos el amor de hermanos y el amor de hermanos cómo crecía. Por eso esta historia me trae mucho enseñanza. Ya te estás dando cuenta que es casa, que es familia y que es hogar. Puedes tener casa, puede ser muy grande, con los mejores lujos, pero sencillamente puedes habitarla sola o solo. A la final de cuentas, si no tienes para compartir esa casa con nadie, ¿de qué sirve esto? Puedes comprar una casa, pero no vas a comprar un hogar, para nada. Puedes tener también familia, los lazos biológicos, sanguíneos, todas estas cosas. Puedes tener también, pero una pelea, una contienda, un desacuerdo y de repente lazos familiares se rompen, enemistades se hacen entre familias. Lo he visto comúnmente en mi país, en las noticias a veces también. Es trágico ver, en verdad, yo que voy a las residencias aquí en este país y como cuánta cantidad de padres ya ancianos, yayitas están en esa residencia, cuidados por otras personas que no son sus familiares, como pueden abrazarnos y decirnos gracias,
porque la familia está distante. Recuerda que José ingresó solo a Egipto y ahí consiguió esposa, ahí se casó, tuvo 2 hijos, pero tenía una familia que se habían portado muy mal con él, lo habían vendido, habían tratado de matar, luego lo vendieron como esclavo, engañaron a su padre, un sufrimiento terrible. Aún la familia, pero si tú tienes una familia y le das calor de hogar, vas a empezar a cambiar las generaciones que vendrán. El fogón que une las generaciones. Mi familia, hablando personal, como padre, cabeza de hogar, tengo mi esposa, tengo mis hijas y tengo mis nietas. Y mi nieto que acaba de nacer con 6 meses ya, casi 7. La generación van a venir. Yo quizás vea, ya estoy viendo a la segunda y a la tercera, quizás vea a la cuarta. Quizás no, porque yo no sé cuándo he de partir, allá a la eternidad. Pero estoy formando siempre ese fogón que se llama hogar. Me puede quizás faltar casa propia, la puedo arrendar incluso. Puedo tener quizás parientes, pero de repente se pelean conmigo y ya no me quieren ver. Pero si yo formo un hogar, sencillamente ese hogar se mantendrá siempre y cuando yo siga alimentando el fuego, el calor. De ahí viene esa frase que dice el calor de hogar, ¿no? Ya supiste por qué venían. Venían no solamente para calentarse contra el frío, sino para hacer sus comidas, porque había provisión y tenían que cocinar y comer. Contaban sus historias, cantaban sus signos, y no solamente eso, sino también el fogón servía para iluminar la casa. La Biblia es muy específica en Génesis 12:3 y le habla a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le dice claramente, en ti procura formar un hogar. Ese hogar, ¿sabes quién iba a bendecir a todas las familias de la tierra? Esa promesa viene de Jesucristo. Dios sabía lo que iba a acontecer con las familias de Abraham. Ya lo conocía, e incluso en el capítulo 15 del Génesis le va a decir una infinidad de cosas, promesas que le dijo, y también que su generación iba a estar 400 años prisioneros en Egipto, en tierra ajena, y que él lo iba a traer, y que su descendiente iba a ser como la arena del mar, como las estrellas que no pueden contar. Pero a pesar de eso también le dijo, no te preocupes, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque a través del tiempo tú ves la historia de la Biblia en la nación de los hebreos, que luego se fue el reino de Israel en tiempos de David. Te vas a dar cuenta que muchas veces el hogar se iba y solamente eran familia. Sencillamente conocían de las escrituras, sabían de las escrituras. Cuando Moisés dice estas cosas, le dice a una generación que había visto morir a sus padres. Y Moisés le había enseñado estas cosas a esa generación de sus padres. ¿Sabes qué? Vas a enseñar a tus hijos. Pero esta generación se quejó, renegó, no tenían ese fuego, ese fogón de hogar, y los enseñó otras cosas diferentes, distorsionadas. ¿Qué es lo que tú estás enseñando en conducta y aún en palabras a tus hijos?
cuando estás reunido en casa. Ahora, bueno, yo vivo aquí en Calella, no tengo chimenea. El invierno está un poco frío y dicen que va a seguir bajando la temperatura. Vemos la forma de cómo calentarnos. Pero déjame decirte que eso es físico, pero lo espiritual, lo emocional, ¿qué estás haciendo para alimentar el fuego del calor de familia? ¿Qué estás haciendo? Recuerda, el fuego que vino a prender el amor y la llama de Dios fue en la cruz del Calvario de Jesucristo. Y esta generación estaban en el desierto. En el desierto ellos tenían que seguir caminando. Este discurso fue antes de morir Moisés, en el año ya 40. Ya Dios le había revelado que Moisés no iba a pisar la tierra prometida, solamente iba a verla, y le hizo subir a un monte. Y antes de subir a ese monte, porque iba a morir, y murieron Aarón, su hermano, su hermana Miriam, pero iba a ingresar Josué y Caleb, y esta futura generación le dijo: tú enseñarás esto en tu corazón, estas palabras que te mando hoy. Era una ordenanza. No estaba en discusión de decir, no lo voy a hacer o sí lo voy a decir. No era una decisión propia de uno. No, era un mandato, algo establecido por parte de Dios. En tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. En tu casa. Recuerda, ellos se tenían que mover porque tenían que conquistar la tierra prometida. Aproximadamente han peleado 6 años. Algunos eruditos, estudiosos dicen que fue así. Y peleaban contra Jericó, avanzaban y formaban el campamento para descansar, y ahí habían hogueras. Y contaban las hazañas que Dios hacía, y calentando en la hoguera, en el fogón, sus alimentos, su provisión, cantando alabanza, contando las grandezas de Dios, increíble. Y así caminaban 6 a 5 años, dicen los estudiosos, y batalla tras batallas. 31 reyes venció Josué. Y cada vez que vencían, claro, estás peleando, luchando, descansas pues. Y tienes que armar tu campamento, porque no eran las casas todavía, armaban su campamento hasta conquistar la tierra prometida. Y ellos hacían esas fogatas, esos fogones, y contaban la grandeza de Dios, ¿no? Cómo Dios hizo esto, cómo derrumbamos, mira cómo se cayó la muralla de Jericó, inmenso. Y cómo Josué, ¿lo viste Josué cuando dijo, párate Gabadón, el sol, el Gabadón, párate sol, párate luna? Y se paró, no se movió para nada, y el día fue hasta que vencieron, y luego volvió la noche. Estúdialo, está en la Biblia, pero ellos cada vez que vencían, hacían esta fogata. Y contaban la historia y la grandeza de Dios cantando cántico en la luz ahí de la alumbrado ahí. Era increíble, ¿no? Formaban ese fogón, ese hogar de familias, peleando y luchando, batallando, conquistando, diciendo gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Abrazaban a sus hijos, hemos ganado, estamos conquistando lo que Dios nos prometió. Esa era la orden que Moisés había dado. Salmo 127, 1, mira lo que dice. Mira, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es una decisión. Este término de casa, como es una traducción, viene: si Jehová no edifica tu hogar, en vano estás edificando otra cosa. Tienes que edificar tu casa, tu hogar, porque aquí ya van juntos. Si Dios no está ahí, y el fogón
que es la presencia de Dios, ahí presente, sencillamente tu casa va a aparecer. Recuerda, en el Antiguo Testamento, hablando de esta generación, vio en los 40 años, en la noche, un fogón grande que era una columna de fuego que le daba, primero los alumbraba, le daba luz, luego los protegía del frío. Era desierto, pero estaba la presencia del Señor Dios manifestada en esa columna de fuego. Ahora, tu casa, tu hogar, para que se mantenga así, ese calor de hogar, la presencia de Dios está ahí. Es una decisión, recuerda. Es una decisión que tú tienes que tomar. Mira, Josué ya, 110 años, como te digo, 5 o 6 años ellos pelearon, y pasó más o menos entre 24 años, 25 años, ya después de la conquista, reúne a toda la generación que habían conquistado y tenían hijos y tenían casas fuertes. Se habían olvidado de las hazañas de Dios. Y seguramente Dios lo revela y Josué se da cuenta de lo que estaban haciendo estos chicos. Porque ya estaban educando, ya estaban criando, ya gozaban de la tierra prometida, ya se habían multiplicado su ganado, todo le estaba bien, tenían prosperidad económica. Y Dios y Dios dice, convócalos y dile. En el final discurso, en el epitafio ya casi de final de Josué, le dice Josué 24:15, y él le hace recordar lo que sus padres hicieron, ¿no? Recuerden, al otro lado, donde no era la tierra prometida, al otro lado, donde sus padres perecieron y sirvieron a esos dioses falsos. Ahora, ustedes elijan, ¿a quiénes van a servir? ¿A los dioses de sus padres? Está hablando a los dioses egipcios. Ahora ellos habían ingresado a la tierra prometida, donde habían naciones que adoraban a otros dioses falsos. Pero también esta generación estaba adorando a dioses egipcios y también a estos dioses falsos, porque sencillamente no tuvieron la decisión de que la presencia de Dios esté ahí con ellos. Dios prometió darle la abundancia. 3 discursos preciosos que dice Moisés en Deuteronomio. Pero ahora José le está diciendo, ahora, elijan ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi hogar serviremos a Jehová. Es una decisión. Que la presencia de Dios esté en tu hogar. Puedes tener casa grande, casa pequeña, es un edificio que se puede derrumbar, puedes perderla, puedes sufrir un incendio, lo que sea. O sencillamente te puedes quedar solo en esa casa, en esa vivienda. Puedes tener familia también, pero si no hay el calor de hogar, ese calor de familia, ese hogar, y quien lo mantiene caliente es la presencia del Señor Dios. La presencia del Señor Dios lo manifiesta a través del fuego en las Escrituras. En el templo, en los atrios, cuando caminaba el pueblo en el desierto y aún en la tierra prometida, y todavía no había una estructura noble como el templo de Salomón, que fueron años posteriores, la lámpara, la menorá, estaba siempre encendida. Siempre había luz en el lugar santo. Siempre había luz en el lugar santo. Esto tipificaba la presencia del Señor Dios. Y cuando el sacerdote ingresaba al lugar santísimo, que era oscuro, una vez al año, mira, todo el pueblo estaba alrededor eran carpas, era de tela,
muy finas, claro, pero era de tela. En los atrios, los sacerdotes, en el lugar santo donde siempre había luz, y el sumo sacerdote ingresaba donde no había luz para hacer el sacrificio, ya purificado, ellos se purificaban, se cubrían entre ellos. La línea sacerdotal era una familia que se cubría, porque era una familia. Los sacerdotes eran líneas sacerdotales, eran familia, y había ese hogar, y él ingresaba y daba el sacrificio. Si Dios respondía, salía como una especie de luz que salía del cielo al lugar santísimo, y cuando la ofrenda no era agradable a Dios, sencillamente lo fulminaban al sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes tenían como una especie de campanillas por aquí, o cascabeles, como los quieras llamar, cosa que ellos sacrificaban, cantaban alabanzas afuera, en el lugar santo los sacerdotes, y en el lugar santísimo él sacrificaba, pero si lo fulminaba, y la presencia de Dios era terrible, había llantos, lloro, y también lo amarraban al sumo sacerdote con una soga, porque si ellos sabían si Dios había respondido, y lo sacaban. Mira, lo sacaban, porque lo fulminaba la presencia de Dios. Por eso el hebreo va a decir que la presencia de Dios es fuego consumidor. Muchos sumos sacerdotes murieron, los hijos de Aarón. Muchos, muchos murieron. Le ponían soga y lo jalaban, porque nadie podía ingresar al lugar santísimo. Pero cuando la presencia de Dios se manifestaba y el holocausto, el sacrificio era agradable, no solamente la presencia de Dios se expandía por el lugar santísimo, se alumbraba por el lugar santo, por los atrios, por todo ese campamento hermoso. Y todos los que estaban ahí, los que estaban afuera, las tribus, los clanes, las familias, sentían el fuego de Dios. Ahora, el fuego de Dios vino a ser realidad con la promesa de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa se hizo realidad en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesucristo, por 30 años, Él cumplió al pie de la derecha, al pie, sin una letra, ni una coma, se salteó. Como hombre, que Él era verdadero hombre, luego vivió 3 años para prepararse. ¿Por qué 3 años? Porque era cuando Él fue presentado por Juan el Bautista, fue el Cordero que quita el pecado del mundo. 3 años de preparación, donde fue tentado más allá de lo que tú puedas imaginar. Querían hacerle rey y mucha infinidad de cosas. Hebreo va a decir que fue tentado en todo, pero Él fue aprobado en todo. Ahora, cuando Él muere en la cruz del Calvario, y hay un fenómeno de oscuridad por 3 horas de la hora sexta, que era las 12 del mediodía de Israel, hasta las 3 de la tarde, que era la hora novena, oscuridad, que Él muere, era el tiempo donde se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Él muere a esa hora. Y dice, consumado es. La presencia de Dios, ¡pum!, forma un terremoto. ¿Por qué fue Dios y no fue las tinieblas? Porque dice literalmente en las Escrituras que el velo del templo se rajó. Ahora, Jesucristo había iniciado ese fogón espiritual, no solamente para la nación judía, para los hebreos, para los hijos de Abraham, hablando de línea sanguínea, sino para todas las naciones,
para los gentiles, que son los extranjeros, que no son judíos, para los peruanos, salvadoreños, noruegos, italianos, europeos, asiáticos, africanos, salvadoreños, ecuatorianos, panameños y los 194 países que hay en la actualidad. Él prendió el fuego. Ahora descendió. ¿A dónde? Al reino de las tinieblas. Y los venció. Un reino de sufrimiento y los venció. Y cuando resucitó al tercer día se quedó 40 días aquí en la tierra, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, lo puedes encontrar. Y le dijo a los apóstoles, ¿saben qué? Yo me voy a ir. Pero ustedes vayan a ser discípulos a todas las naciones. Pero ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, te vas a dar cuenta, esperen la promesa. Que el Espíritu Santo iba a venir, el Consolador iba a venir. Ahora, eran 500 testigos, dice Pablo en Corintios, dice, 500 testigos lo vieron 500 testigos a ese Jesús. Y Jesús les habló a todos ellos y todos ellos escucharon. Pero cuando viene el Pentecostés solamente se quedan 120. ¿10 días sin Jesús y sin el Espíritu Santo? Pedro y los apóstoles y los que formaron los 120 sencillamente tomaron la decisión de no irse. Quizás al inicio estaban los 500 orando, cantando alabanzas, los salmos en aquel entonces, recordando las enseñanzas de Jesús, que recuerden que ellos no eran eruditos, no eran rabinos, no se habían preparado, pero habían escuchado las enseñanzas de Jesús en fogatas. Recuerda en Juan capítulo 20 cómo hace una fogata, cómo hace Jesús, llama a sus discípulos ahí, hace un desayuno, una fogata, un fogón ahí, calor de hogar espiritual. Pedro no lo entendía todavía bien y decía, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? ¿Me amas? De eso se trata la vida. Este fogón que transforma generaciones. Déjame decirte que cuando llegó el Espíritu Santo, el fogón está dentro de nuestro ser. Es el Espíritu Santo, es el fuego que está dentro de mí. Pablo va a decirle a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora tú, amigo, amiga, ¿cómo estás tú con tu familia? ¿Es una familia o es un hogar? Recuerda, tienes que alimentar el fogón que hay en ti para que dé calor a los tuyos. Sencillamente es una decisión. ¿Tú lo puedes hacer? En 1 Pedro 2:5 dice, mira, 1 Pedro 2:5, vamos a buscar, acá lo tengo. 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como piedras vivas. Ahora Pedro ya no solamente enfoca el fogón, sino también en el altar. En el altar, mira, ahora en el altar se formaban por piedras, ponían leña ahí, ponía al animal sacrificado, prendían leña, le prendían la leña
y las piedras se calentaban. Y esa ofrenda iba a los cielos. Y Dios respondía, como te digo, a través del fuego. Si no respondía, sencillamente había tristeza. Eso es lo que le pasó a Caín. Ahora Pedro te enfoca como piedras vivas que tú eres. Mantente en el fuego del Espíritu Santo. Mantente fuego, porque esta es la generación. Esta es la generación del fogón. El fogón que une generaciones. Tiene que estar en mí, el Espíritu Santo, para que mis futuras generaciones, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, puedan disfrutar de ese fogón. Y ese fogón, ¿sabe quién es? Es el Espíritu Santo. La presencia de Dios en tu ser y en el ser de cada uno de los tuyos. Isaías 44:3 dice, mira lo que dice. Isaías 44:3, acá lo tengo. 44:3. Dice, tus hijos serán llenos del Espíritu Santo y tus renuevos obtendrán mi bendición. Búscalo. Renuevos, nietos, bisnietos van a obtener la bendición de Dios. Ahora tú, amigo, amiga, el fogón que une las generaciones siempre ha sido el Espíritu Santo. Esa llama que arde en ti es el Espíritu Santo, es la presencia viva de Dios. Recuerda lo que significaba hogar, el lugar de provisión. Cocinaban su provisión, se alimentaban ellos, cantaban cánticos, contaban sus historias, enseñaban sus principios, sus valores, y no solamente eso, se abrigaban del frío, de la frialdad. También los alumbraba. Todos los que estaban ahí eran alumbrados por el fuego. Es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hoy en día es ese fogón que une generaciones. No solamente sentimos el calor de hogar, sino sentimos el Espíritu Santo. Amigo, amiga, así como Timoteo fue aconsejado por Pablo, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás esperando ahora? ¿Cómo vas a avivar ese fuego que hay en ti? ¿Cómo? Mira, según de Timoteo capítulo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo era como su padre espiritual de Timoteo, lo había instruido, lo trataba como un hijo querido, incluso le dice en sus cartas, hijo querido. Y Pablo le había instruido, por eso, por la imposición de sus manos. Las manos tipifican el trabajo que nosotros hacemos en la Biblia, hablando de lo material, de lo que realizamos con las manos. Imponerle la mano significaba que le estaba delegando bendición a este joven. Pero le estaba diciendo que avive el don, el fuego que tenía él, y que era el Espíritu Santo, porque no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, como dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es el Espíritu Santo, el fogón que une generaciones. Bendecidos para bendecir. Bajo la lupa de la verdad, tú has podido ver esta enseñanza. Ya sabes que es casa,
ya sabes qué es familia, ya sabes qué es hogar. Ahora, puedes comprar una casa, pero sencillamente no puedes comprar un hogar. Puedes tener una familia, pero sencillamente no puedes tener un hogar. Pero cuando tienes un hogar, sencillamente vas a tener tu familia y también vas a tener un lugar donde va a estar tu familia, que va a ser tu casa. Y eso es lo que Dios quiere que el hombre y la mujer empiece a hacer en la vida diaria. Mira, en la Biblia representa el calor, protección, provisión y comunión. También, así como el fuego unía a la familia en tiempos antiguos, la presencia de Dios es el fuego que sostiene el hogar de hoy. Es el fuego que sostiene el hogar de hoy. Como te digo, mira, una frase. Un hogar sin Dios es solo una casa. Un hogar con Dios es un fogón que une generaciones. Qué bonito, ¿no? Un hogar sin Dios es solo una casa. Un hogar con Dios es un fogón que une generaciones. Recuerda, si tienes un hogar, la familia estará. Y obviamente que va a estar la casa. Pero si tienes una casa, de repente la familia no está, y mucho menos el hogar. Ahora ya sabes los conceptos, que es casa, que es familia y que es hogar. Te recomiendo, te aconsejo que avives el fogón que hay en ti, de poder, amor y dominio propio. Que Dios te bendiga. Bajo la lupa de la verdad, esta enseñanza espero que te sirva. Nos vemos. Bendiciones.